Hay algo que nadie te dijo cuando eras pequeño. Nadie se sentó contigo, te miró a los ojos y te explicó cómo funciona realmente el dinero. Nadie te dijo que la riqueza no empieza en una cuenta bancaria, sino en un pensamiento. Nadie te enseñó que antes de tener hay que aprender a pensar. Y esa es quizás la mayor deuda que el mundo tiene contigo. Porque creciste creyendo que los ricos nacen ricos, que el dinero es cosa de suerte, que la abundancia es un privilegio reservado para unos pocos. Y hoy estás aquí, escuchando esto, porque algo dentro de ti sabe que eso no es verdad. Algo dentro de ti siempre lo supo. Yo crecí en un hogar donde el dinero era un tema prohibido, no se hablaba de él en la mesa, no se mencionaba en las conversaciones, y cuando aparecía, siempre venía acompañado de tensión, de miedo, de vergüenza. Mi padre trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, y aún así, al final del mes, las cuentas seguían siendo más grandes que los ingresos. Yo lo veía llegar cansado, con las manos agrietadas, con los ojos pesados, y me preguntaba por qué alguien que trabaja tanto tiene tan poco. Esa pregunta me persiguió durante años, y la respuesta que encontré cambió mi vida para siempre. La respuesta no estaba en trabajar más horas, no estaba en conseguir otro empleo, no estaba en ahorrar centavo por centavo hasta que el cuerpo no diera más. La respuesta estaba en la mente, en la forma en que mi padre pensaba sobre el dinero, en las creencias que había heredado de su padre y su padre del suyo, en una cadena de pensamientos limitantes que se transmitían de generación en generación como si fueran verdades absolutas. Y yo estaba a punto de heredar esa misma cadena. Pero algo se rompió. Algo dentro de mí dijo, basta. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo piensas sobre el dinero? No lo que dices en voz alta, sino lo que realmente crees en lo más profundo. Porque ahí, en ese lugar silencioso donde nadie te escucha, es donde vive tu verdadera relación con la riqueza. Y si en ese lugar hay miedo, hay culpa, hay resentimiento, entonces no importa cuánto trabajes, no importa cuántas oportunidades lleguen a tu puerta, porque tu mente las rechazará antes de que puedas siquiera reconocerlas. Un millonario no es alguien que tiene 1 millón. Un millonario es alguien que piensa de una manera que inevitablemente lo lleva a generar 1 millón. Y eso es algo completamente diferente. Porque si le quitas todo el dinero a una persona que piensa como millonario, en unos años volverá a tenerlo. Pero si le das 1 millón a alguien que piensa en pobreza, en unos meses lo habrá perdido. Lo hemos visto una y otra vez. Ganadores de lotería que terminan en la ruina, herederos que dilapidan fortunas, personas que reciben todo en bandeja y lo dejan caer. No es porque sean malas personas, es porque su mente no estaba preparada para sostener lo que sus manos recibieron. Hay una historia que me marcó profundamente. Conocí a un hombre en Japón, un artesano de cerámica que trabajaba en un taller pequeño en las afueras de Kioto. Su taller no era más grande que una habitación y sus herramientas eran simples, algunas heredadas de su abuelo. Pero cada pieza que salía de sus manos era una obra de arte. Cada taza, cada plato, cada vasija tenía una perfección que hacía que la gente viajara desde ciudades lejanas solo para comprar una. Un día le pregunté cuál era su secreto y me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que la diferencia entre un artesano pobre y un artesano rico no está en las manos, está en la visión. El artesano pobre ve barro, el artesano rico ve una obra maestra escondida dentro del barro. Los dos trabajan con el mismo material, pero uno crea basura y el otro crea tesoros. Y todo empieza en cómo ven lo que tienen delante. Eso es pensar como millonario, no es pensar en dinero todo el día. No es obsesionarse con las cifras. No es ser codicioso ni ambicioso de una manera destructiva. Pensar como millonario es ver valor donde otros ven vacío. Es ver oportunidad donde otros ven obstáculo. Es ver soluciones donde otros solo ven problemas. Y esa forma de ver la vida no se compra en ninguna tienda, no se hereda en ningún testamento, no se obtiene con ningún título universitario. Se cultiva, se entrena, se decide. En Colombia, donde yo viví parte de mi vida, conocí a personas que con muy poco lograron mucho.
y conocí a personas que con mucho no lograron nada. La diferencia nunca fue el capital inicial. La diferencia siempre fue la mentalidad. Recuerdo a una señora que vendía empanadas en una esquina. Su puesto no era más que una mesa de madera y una sartén, pero ella trataba cada empanada como si fuera un producto de lujo. Las envolvía con cuidado, las servía con una sonrisa, conocía a cada cliente por su nombre. En unos años, esa mesa de madera se convirtió en un restaurante, y ese restaurante se convirtió en 3. No porque alguien le regaló dinero, no porque tuvo suerte, sino porque ella pensaba diferente. Ella veía su empanada no como un producto barato de esquina, sino como el cimiento de un imperio. Y esa visión, esa forma de pensar, fue lo que transformó su realidad. Ahora déjame hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se habla de riqueza, la relación entre la disciplina y la abundancia. En Japón hay un concepto que se llama Kaizen, que significa mejora continua. Es la idea de que cada día, por pequeño que sea el avance, debe ser mejor que ayer. No se trata de saltos enormes, no se trata de revoluciones. Se trata de pasos pequeños, constantes, decididos. Y ese concepto que parece tan simple es uno de los secretos más poderosos detrás de la riqueza sostenible. Los millonarios que permanecen millonarios no son los que hicieron un gran negocio una vez. Son los que todos los días, sin excepción, sin excusa, hacen algo para mejorar. Leen una página más, hacen una llamada más, piensan una hora más, planifican un paso más. Y esos pequeños actos, acumulados durante años, crean avalanchas de resultados que el mundo llama suerte, pero que en realidad son la cosecha de una siembra diaria que nadie vio. Yo te pregunto, ¿qué estás sembrando hoy? No mañana, no la próxima semana, no cuando las condiciones sean perfectas, hoy. Porque los millonarios entienden algo que la mayoría ignora. No existen las condiciones perfectas. Nunca habrá un momento ideal para empezar. Nunca habrá suficiente dinero para invertir. Nunca habrá suficiente tiempo para planificar. El momento es ahora, con lo que tienes. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Esa es la mentalidad que separa a los que sueñan de los que construyen. Hay otra verdad incómoda que necesitas escuchar. Tu entorno determina tu pensamiento más de lo que crees. Las personas con las que pasas tiempo, las conversaciones que tienes, los programas que ves, la música que escuchas, los libros que lees o dejas de leer, todo eso está programando tu mente cada segundo del día. Y si tu entorno está lleno de quejas, de pesimismo, de conformismo, entonces tu mente está siendo entrenada para la pobreza, aunque tú no lo sepas. En Japón me enseñaron que el bambú pasa sus primeros 5 años creciendo bajo tierra. 5 años en los que no se ve nada. 5 años en los que cualquier observador pensaría que nada está pasando. Pero bajo la superficie, las raíces se están expandiendo, fortaleciéndose, preparándose. Y cuando finalmente el bambú sale a la luz, crece hasta 30 metros en solo 6 semanas. 30 metros en 6 semanas después de 5 años de aparente nada. Eso es exactamente lo que pasa cuando cambias tu mentalidad. Los primeros meses, tal vez los primeros años, nadie ve cambios. Tu cuenta bancaria sigue igual, tu trabajo sigue siendo el mismo, tu situación parece no moverse, y es en ese momento cuando la mayoría se rinde, es en ese momento cuando la mayoría dice que esto no funciona, que es mentira, que los ricos son ricos porque nacieron así. Pero los que entienden el principio del bambú siguen adelante, siguen sembrando, siguen construyendo raíces invisibles. Y cuando el brote finalmente rompe la tierra, el mundo se asombra, pero ellos no. Porque ellos saben que ese momento fue construido en silencio, en la oscuridad, en la persistencia callada de quien confía en el proceso. Quiero contarte algo muy personal. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo estaba completamente quebrado. No solo económicamente, sino emocionalmente, espiritualmente. Sentía que todo lo que intentaba fallaba, que cada puerta se cerraba, que cada camino era un callejón sin salida. Y en esos momentos, lo más fácil habría sido
culpar al mundo, culpar al gobierno, culpar a la economía, culpar a mis padres, culpar a Dios. Pero algo dentro de mí, esa voz pequeña que a veces escuchamos cuando el ruido del mundo se apaga, me dijo que la respuesta estaba dentro, no fuera. Empecé a observar mis pensamientos y lo que encontré me espantó. Me descubrí diciéndome cosas terribles a mí mismo. Cosas como, tú no eres lo suficientemente inteligente, tú no naciste para esto, el dinero no es para gente como tú, si tus padres no pudieron, tú tampoco podrás. Esas frases que yo repetía inconscientemente todos los días eran como comandos de programación que le daban instrucciones a mi cerebro y mi cerebro, obediente como es, las ejecutaba al pie de la letra. No me dejaba ver oportunidades, no me dejaba tomar riesgos, no me dejaba soñar en grande, porque el programa que corría en mi mente era un programa de pobreza. El día que decidí reprogramar mi mente fue el día que mi vida empezó a cambiar, no de la noche a la mañana, no con un milagro instantáneo, sino con la paciencia de quien entiende que desinstalar 30 años de programación requiere tiempo, esfuerzo y una determinación de hierro. Empecé a leer, empecé a escuchar a personas que habían logrado lo que yo quería lograr, empecé a rodearme de un entorno diferente, empecé a cuestionar cada creencia que tenía sobre el dinero, sobre el éxito, sobre la riqueza, y una por una fui reemplazando las mentiras por verdades, fui cambiando el programa. Hay algo que los millonarios entienden sobre el fracaso que el resto del mundo no comprende. Para la mayoría, fracasar es el fin, es la prueba de que no sirven, es la confirmación de sus peores miedos. Pero para un millonario, fracasar es información, es un dato, es una señal que dice, por aquí no, prueba por otro lado. Thomas Edison no fracasó 10,000 veces al intentar inventar la bombilla. Encontró 10,000 maneras que no funcionaban. Y cada una de esas maneras lo acercaba más a la que sí funcionaría. Cuando yo empecé a ver mis fracasos de esa manera, todo cambió. Dejé de tener miedo a equivocarme. Dejé de paralizarme ante la incertidumbre. Dejé de necesitar que todo fuera perfecto antes de actuar. Y esa libertad de fallar sin derrumbarse, es uno de los regalos más valiosos que la mentalidad millonaria puede darte. Pero déjame ser honesto contigo. Cambiar la forma en que piensas es lo más difícil que harás en tu vida. Más difícil que cualquier trabajo físico. Más difícil que cualquier examen. Más difícil que cualquier relación. Porque tu mente se resiste al cambio. Tu mente ama la zona de comodidad, aunque esa zona sea un lugar de sufrimiento. Tu mente prefiere el dolor conocido al placer desconocido. Y por eso la mayoría de las personas viven y mueren sin cambiar nunca su forma de pensar. No porque no puedan, sino porque no están dispuestas a soportar la incomodidad del cambio. En Japón hay un proverbio que dice que caer está permitido, pero levantarse es obligatorio. Y eso resume perfectamente la mentalidad de la riqueza. No se trata de no caer, se trata de levantarse cada vez con más fuerza, con más sabiduría, con más determinación. Cada caída es una lección, cada tropiezo es un maestro, cada error es un peldaño hacia arriba, si tienes los ojos para verlo así. Ahora quiero hablarte de algo que cambiará tu perspectiva sobre el dinero para siempre. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un amplificador. Si eres generoso, el dinero te hará más generoso. Si eres egoísta, el dinero te hará más egoísta. Si eres compasivo, el dinero multiplicará tu compasión. Si eres destructivo, el dinero multiplicará tu destrucción. El problema nunca ha sido el dinero. El problema siempre ha sido lo que hay dentro de la persona que lo sostiene. Por eso es tan importante trabajar en ti mismo antes de trabajar en tu cuenta bancaria. Por eso es fundamental construir un carácter sólido antes de construir un negocio. Porque el dinero sin carácter es un arma. Pero el dinero con carácter es una herramienta de transformación. Y el mundo necesita más personas con dinero y con carácter. Necesita más personas que piensen como millonarios,
no para acumular, sino para impactar, no para presumir, sino para servir, no para alejarse del mundo, sino para acercarse a él con más recursos, con más posibilidades, con más poder de hacer el bien. Déjame decirte algo sobre la gratitud. Los millonarios verdaderos, no los que solo tienen dinero, sino los que tienen riqueza real, practican la gratitud como una disciplina diaria. No es que agradecen cuando las cosas van bien, agradecen incluso cuando las cosas van mal, porque entienden que cada situación, por difícil que sea, contiene una semilla de oportunidad. Cada crisis es un lienzo en blanco donde se puede pintar algo nuevo. Cada pérdida es un espacio que se abre para recibir algo mejor. Yo aprendí esto en los momentos más oscuros de mi vida. Cuando no tenía nada que agradecer según la lógica humana, encontré cosas que agradecer según la lógica de la fe. Agradecí por estar vivo. Agradecí por tener salud. Agradecí por tener la capacidad de pensar, de soñar, de imaginar un futuro diferente. Y esa gratitud, que al principio era forzada, con el tiempo se convirtió en genuina. Y con ella vino una paz que ningún millón puede comprar. Y paradójicamente con esa paz vino también la claridad mental necesaria para tomar las decisiones que me llevaron a la prosperidad. Hay un error que cometen muchas personas cuando intentan pensar como millonarios. Creen que se trata de repetir afirmaciones frente al espejo. Soy rico, el dinero viene a mí, soy un imán de abundancia. Y aunque las afirmaciones pueden tener su valor, son completamente inútiles si no están respaldadas por acción. Un millonario no se sienta a esperar que el universo le traiga dinero. Un millonario se levanta cada día y va a buscarlo con estrategia, con inteligencia, con persistencia, con una ética de trabajo que no negocia con la pereza ni con la mediocridad. En la cultura japonesa hay un concepto hermoso llamado Ikigai, que es la razón de ser, el motivo por el cual te levantas cada mañana. Y cuando encuentras tu Ikigai, cuando descubres esa intersección entre lo que amas, lo que haces bien, lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, entonces el trabajo deja de ser trabajo. Se convierte en misión, se convierte en pasión, se convierte en un motor que no necesita gasolina externa porque se alimenta de fuego interno. Y las personas que operan desde su Ikigai son las que construyen riqueza duradera, porque no trabajan por dinero, trabajan por propósito. Y el dinero viene como consecuencia natural de entregar valor al mundo. Yo viajé por muchos países, vi pobreza extrema y vi riqueza extrema. Y en todos esos viajes la lección fue siempre la misma. La diferencia entre unos y otros empieza en la mente. En los barrios más humildes de Colombia vi personas con mentalidad de imperio. Y en los edificios más lujosos de Tokio vi personas con mentalidad de escasez. La geografía no determina tu destino. Tu código postal no decide tu futuro. Tu historia familiar no escribe tu final. Lo que determina todo, absolutamente todo, es lo que decides creer sobre ti mismo y sobre lo que es posible para tu vida. Quiero que entiendas algo fundamental. Pensar como millonario no es despreciar la pobreza ni a las personas que viven en ella. Pensar como millonario es negarse a aceptar que la pobreza es un destino permanente. Es creer con toda el alma que la situación puede cambiar. Es tener la audacia de soñar en medio de la escasez. Es plantar un árbol en medio del desierto con la certeza de que algún día dará sombra. Y eso me lleva a hablar de la fe, porque no hay mentalidad millonaria sin fe. No hablo necesariamente de religión, hablo de esa convicción profunda de que hay algo más grande que tus circunstancias actuales, de que el presente no define el futuro, de que lo que ves hoy no es todo lo que hay. Los grandes emprendedores, los grandes innovadores, los grandes constructores de riqueza, todos compartían una fe inquebrantable en algo que todavía no podían ver. Steve Jobs tenía fe en que la gente querría computadoras personales cuando nadie las pedía. Los hermanos Wright tenían fe en que el ser humano podía volar cuando todo el mundo decía que era imposible. Cada gran fortuna empezó como un acto de fe, como una apuesta contra lo visible.
como una declaración al universo de que lo invisible es tan real como lo que se puede tocar. Pero la fe sin disciplina es fantasía. Y aquí es donde muchos se pierden. Creen que basta con creer, con visualizar, con decretar, pero la fe verdadera se demuestra con acción, se demuestra levantándose temprano, se demuestra leyendo cuando otros duermen, se demuestra ahorrando cuando otros gastan, se demuestra invirtiendo cuando otros temen, se demuestra persistiendo cuando otros abandonan. La fe no es pasiva, la fe es la fuerza más activa del universo. Y cuando la combinas con disciplina, con estrategia, con paciencia, creas un poder imparable. Permíteme hablarte ahora del poder del servicio. En Japón aprendí que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que entregas. Las personas más respetadas en la cultura japonesa no son las más ricas, sino las que más sirven a su comunidad. Y esta lección se aplica directamente al mundo de los negocios y la creación de riqueza. Los millonarios más exitosos y más realizados son aquellos que construyeron su fortuna sirviendo a otros, no buscando cómo sacar dinero de la gente, sino buscando cómo resolver problemas, cómo hacer la vida más fácil, cómo agregar valor genuino al mundo. Piénsalo así, cada billete que recibes es un certificado de gratitud de alguien a quien serviste. Es alguien diciendo, lo que me diste vale esto para mí. Y cuando lo ves de esa manera, ganar dinero se convierte en un acto de servicio, no de codicia. Se convierte en una medida de cuántas personas has ayudado, no de cuántas has explotado. Y esa perspectiva lo cambia todo. Porque te libera de la culpa asociada con el dinero. Te libera del miedo a ser juzgado. Te libera de la creencia de que ganar es quitarle a alguien. En la economía del valor, ganar es crear, es construir, es aportar. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas evitan, la relación entre el dinero y el tiempo. Un millonario piensa en el tiempo de manera completamente diferente a una persona promedio. La persona promedio intercambia su tiempo por dinero. Trabaja 8 horas y recibe un salario. El millonario invierte su tiempo para crear sistemas que generen dinero sin su presencia constante. No se trata de no trabajar. Se trata de trabajar de una manera que multiplique el impacto de cada hora invertida. Yo conocí a un señor en Medellín que tenía un negocio de reparación de zapatos. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana. Ganaba lo suficiente para vivir, pero nunca le alcanzaba para más. Un día le pregunté si había considerado enseñar su oficio a otros. Se quedó pensando. Nunca lo había considerado. En su mente, él era zapatero. Y los zapateros reparan zapatos, punto. Pero cuando empezó a enseñar, cuando empezó a ver su conocimiento como un activo multiplicable, su negocio se transformó. Entrenó a 3 personas. Luego abrió otro local. Luego otro. No dejó de ser zapatero, pero dejó de ser solo un par de manos. Se convirtió en una mente que organizaba, que planificaba, que multiplicaba. Y eso es pensar como millonario. Hay algo que quiero que grabes en tu corazón. La riqueza no es un destino, es un camino. No es un punto de llegada. Es una forma de caminar. No es algo que un día alcanzas y ya. Es algo que practicas todos los días con cada decisión, con cada pensamiento, con cada acción. Y ese camino no es recto. Tiene curvas, tiene subidas, tiene bajadas, tiene baches, tiene tormentas. Pero cada paso te acercas si lo das con intención, con propósito, con la mentalidad correcta. En mi experiencia, las personas que más riqueza han construido son las que más veces han sido derribadas. Son las que conocen el suelo como la palma de su mano porque han caído tantas veces que ya le perdieron el miedo a la caída. Y es ese desapego al fracaso, esa familiaridad con el dolor del tropiezo, lo que les da la libertad de intentar cosas que otros ni siquiera se atreven a imaginar. Quiero cerrar esto de una manera que espero quede contigo por mucho tiempo. Piensa en un árbol. Un árbol no decide crecer mañana. Un árbol crece hoy. Cada día, sin falta, extiende sus raíces un poco más profundo, sus ramas un poco más alto, sus hojas un poco más hacia la luz. No hay días libres,
No hay vacaciones, no hay excusas. El árbol crece porque esa es su naturaleza. Y lo hace en silencio, sin aplausos, sin público, sin reconocimiento. Y después de años de crecimiento silencioso, se convierte en algo magnífico, en algo que da sombra, que da fruto, que da refugio, en algo que transforma el paisaje simplemente por existir. Tú eres ese árbol. Tu mente es la semilla. Tus pensamientos son las raíces. Tus acciones son las ramas. Y el fruto vendrá, no cuando tú quieras, no cuando el mundo diga que es hora. Vendrá cuando las raíces sean lo suficientemente profundas, cuando el tronco sea lo suficientemente fuerte, cuando la preparación encuentre la oportunidad. Aprende a pensar como millonario, no para tener más cosas, no para impresionar a nadie, no para demostrar nada. Aprende a pensar como millonario, porque mereces vivir en la plenitud de tu potencial, porque fuiste diseñado para la abundancia, no para la escasez, porque dentro de ti hay un genio esperando ser despertado, una fuerza esperando ser liberada, una grandeza esperando ser manifestada. Y todo empieza con un pensamiento. Un solo pensamiento diferente. Un pensamiento que diga, yo puedo. Un pensamiento que diga, yo merezco. Un pensamiento que diga, mi historia no termina aquí. Ese pensamiento tan pequeño como una semilla de mostaza tiene el poder de mover montañas, de transformar desiertos en jardines, de convertir al hijo del zapatero en el arquitecto de imperios. La pregunta no es si puedes pensar como millonario, la pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio de hacerlo. El precio de la disciplina, el precio de la paciencia, el precio de la fe, el precio de levantarte cada vez que caes, el precio de creer cuando nadie más cree, el precio de sembrar cuando no ves la cosecha. Si estás dispuesto, entonces ya empezó tu transformación. Ya eres diferente a quien eras cuando empezaste a escuchar esto. Ya hay una grieta en el muro de tus limitaciones. Y por esa grieta está entrando la luz de una posibilidad que antes no podías ver. Cuida esa luz. Aliméntala. Protégela. Porque esa pequeña luz, con el tiempo, con la persistencia, con la mentalidad correcta, se convertirá en un sol que ilumine no solo tu vida, sino la de todos los que te rodean. Pensar como millonario no es un lujo, es una responsabilidad. Porque cuando tú prosperas, tu familia prospera. Cuando tú creces, tu comunidad crece. Cuando tú te levantas, le das permiso a otros para levantarse. Tu riqueza no es solo tuya, es un regalo que se multiplica cuando lo compartes, cuando lo usas para construir, cuando lo conviertes en puente, para que otros también puedan cruzar. Hoy es el día, no mañana, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias cambien. Hoy, con lo que tienes, dónde estás, cómo estás, comienza a pensar diferente. Comienza a ver oportunidades en cada esquina. Comienza a tratar cada obstáculo como un maestro disfrazado. Comienza a agradecer lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Comienza a invertir en tu mente como el activo más valioso que posees, porque lo es. Tu mente es tu mayor riqueza. Todo lo demás es consecuencia. Y cuando el mundo te pregunte cómo lo lograste, cuando vean el fruto después de años sin ver la raíz, cuando se asombren del bambú que creció 30 metros en 6 semanas, tú sabrás la verdad. Sabrás que todo empezó el día que decidiste pensar diferente. El día que dejaste de ser esclavo de tus circunstancias y te convertiste en arquitecto de tu destino. El día que entendiste que la mayor pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de visión. Y la mayor riqueza no es lo que tienes en el banco, sino lo que tienes en la mente. Aprende a pensar como millonario. No porque el dinero sea lo más importante, sino porque la mentalidad que te hace millonario es la misma que te hace libre. Y la libertad, esa libertad de crear, de servir, de impactar, de vivir con propósito y con plenitud, esa es la verdadera fortuna. Esa es la riqueza que nadie te puede quitar. Esa es la herencia que vale la pena dejar. Pero antes de terminar,
Déjame contarte una última historia. Cuando yo era joven, mi abuelo me llevó a caminar por un campo de arroz en Japón. Era temporada de cosecha y los campos estaban dorados, brillantes bajo el sol. Mi abuelo señaló a un granjero que trabajaba en silencio, con la espalda encorvada, moviendo sus manos con una precisión que solo dan los años de práctica. Y me dijo algo que se quedó grabado en mi alma como un sello de fuego. Me dijo: mira bien a ese hombre. Él no es pobre. Él es rico de una riqueza que la mayoría nunca comprenderá. Porque ese hombre entiende que la tierra te devuelve exactamente lo que le das, ni más ni menos. Si le das cuidado, te da fruto. Si le das abandono, te da maleza. Y la vida funciona exactamente igual. Ese día entendí que la riqueza no es un accidente. Es una ecuación. Lo que das es lo que recibes. Lo que siembras es lo que cosechas. Lo que piensas es lo que construyes. Y esa ecuación es inquebrantable, inalterable, eterna. No importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cuántas veces hayas fallado, la ecuación sigue siendo la misma. Siembra buenos pensamientos, cosecha buenas decisiones. Siembra buenas decisiones, cosecha buenos hábitos. Siembra buenos hábitos, cosecha buenos resultados. Siembra buenos resultados, cosecha una vida de abundancia. Y hay algo más que quiero compartir contigo sobre la naturaleza del éxito financiero. Muchas personas creen que necesitan una gran idea para ser millonarios. Creen que deben inventar algo revolucionario, crear algo que nunca se ha visto, ser genios visionarios que cambian el mundo de la noche a la mañana, pero la realidad es mucho más humilde y mucho más poderosa. La mayoría de los millonarios que he conocido no inventaron nada nuevo. Lo que hicieron fue tomar algo que ya existía y hacerlo extraordinariamente bien. Tomaron un servicio común y lo hicieron excepcional. Tomaron un producto simple y lo llevaron a un nivel de excelencia que nadie más estaba dispuesto a alcanzar. El sushi existía mucho antes de Hiro Ono, pero cuando él dedicó su vida entera a perfeccionar cada pieza, cuando trató cada grano de arroz como si fuera una joya, su restaurante se convirtió en uno de los más famosos del mundo. No inventó el sushi, pero lo elevó a un arte. Y esa obsesión por la excelencia, esa negativa a conformarse con lo mediocre, esa dedicación absoluta a ser el mejor en lo que haces, eso es mentalidad de millonario en su forma más pura. No necesitas una idea que cambie el mundo. Necesitas un compromiso que cambie tu estándar. Necesitas decidir que todo lo que hagas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, lo harás con excelencia. Que cada cliente recibirá lo mejor de ti. Que cada producto llevará tu mejor esfuerzo. Que cada servicio tendrá tu firma personal de calidad. Y cuando eso se convierte en tu norma, cuando la excelencia deja de ser un evento especial y se convierte en tu estándar diario, entonces la riqueza no es una posibilidad, es una inevitabilidad. También quiero hablarte de algo que pocos mencionan, el poder de la paciencia estratégica. Vivimos en un mundo que glorifica la velocidad. Todo debe ser rápido, resultados rápidos, dinero rápido, éxito rápido. Y esa obsesión con la velocidad ha creado una generación de personas impacientes que abandonan a los 3 meses lo que requiere 3 años. Que renuncian a los 3 años lo que requiere una década, que esperan cosechar en primavera lo que sembraron ayer. Los millonarios entienden el poder del tiempo compuesto, no solo en las finanzas, donde el interés compuesto multiplica el dinero, sino en la vida misma. El conocimiento se compone, las relaciones se componen, las habilidades se componen, la reputación se compone. Cada día que inviertes en aprender, en conectar, en mejorar, en servir, ese día se suma al anterior y crea un efecto acumulativo que con el tiempo se vuelve imparable. Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, hizo el 90% de su fortuna después de los 65 años, el 90%. Eso significa que décadas de paciencia, de disciplina, de inversión constante, de reinversión incansable, culminaron en resultados que desafían la imaginación. Pero esos resultados no fueron magia.
Fueron matemáticas. Fueron el resultado predecible de una mentalidad que entiende que el tiempo es el mejor aliado de quien sabe usarlo. No te apresures. No busques atajos. No caigas en la trampa de los esquemas de dinero fácil que prometen riqueza sin esfuerzo. Esas promesas son el espejismo del desierto que te aleja del oasis real. La riqueza verdadera se construye ladrillo por ladrillo, día por día, decisión por decisión, y cada ladrillo cuenta. Cada día importa. Cada decisión suma o resta. No hay neutralidad en el camino hacia la prosperidad. O estás avanzando o estás retrocediendo. No hay punto intermedio. Y por último, quiero que recuerdes esto cada vez que sientas que no puedes, cada vez que el camino se haga oscuro, cada vez que las dudas susurren en tu oído que es inútil intentarlo. Recuerda que el diamante más brillante fue alguna vez un trozo de carbón sometido a una presión insoportable. Recuerda que el oro más puro fue alguna vez una roca común que pasó por el fuego más intenso. Recuerda que las alas más fuertes fueron alguna vez las que se estrellaron contra el viento más feroz. Tu presión actual es tu preparación futura. Tu fuego actual es tu purificación. Tu viento actual es tu entrenamiento. No huyas de la dificultad, abrázala, porque es en la dificultad donde se forja la mentalidad que te llevará a la cima. Aprende a pensar como millonario, hoy, ahora, en este momento. Porque cada segundo que pasa sin que cambies tu pensamiento es un segundo que le regalas a la vieja programación. Y tú ya no eres esa vieja versión. Tú eres el que decidió escuchar esto hasta el final. Tú eres el que está listo para el cambio. Tú eres la semilla que está a punto de romper la tierra. Y el mundo, aunque aún no lo sepa, está esperando el árbol magnífico en el que te vas a convertir.